Hola y bienvenidos un día más al banquillo de Javi Datos. Comenzamos. Hola Javi, ¿cómo estamos? Muy bien, Diego, ¿qué tal? Muy bien, todo muy Bien, bien. parece que esto del Mundial nos hace retrasarnos un poco en nuestra cita de banquillo con nuestros seguidores, Sí, que es verdad, deberíamos de haber hecho algo más, pero son las entre el cosas que pasan, porque mundial, el trabajo y la vida personal de uno, pues es que, claro, cuando uno se convierte en abuelo, como le acaba de ocurrir efectivamente. a Javi, que se acaba de convertir en abuelo, felicidades. Bueno, Muchas gracias, Diego, muchas gracias. te felicito, pero a quien hay que felicitar es a tu hija, Eso es, eso es. que se ha A convertido en mi mamá hija y y a te ha mi yerno, que convertido. son los que van a sufrir a la criatura. Sí, tú la vas No a les queda nada, disfrutar. Tú vas a tener a tu princesa para disfrutarla y para malcriarla como buen abuelo como debe y ser, además. como tiene que ser. Y bueno, pues esas cosas de la vida nos retrasa un poquito y teníamos pendiente el segundo capítulo de la historia del Real Madrid que transcurre, hemos decidido dividirlo entre el final de la Guerra Civil y la llegada de don Alfredo Di Stéfano al Real Madrid, que es un periodo en el que pasan muchísimas cosas. Pasan muchas cosas, sí. Venga, ve En primer lugar, comentándonos. lo primero que pasa es que hay una guerra que desola al club. Desola al club. El Al, estadio al fue club y a España, utilizado, pero como no hablamos del Real Madrid, sí, desola a España entera, pero desola al club. El estadio fue utilizado entre campo de concentración, fue utilizado como caballerizas, fue utilizado como arsenal, fue utilizado de todo. La madera del estadio, de los asientos, se utilizó para fines militares. El estadio era un solar. Entonces, cuando... Y encima, el club era tachado por el régimen de Franco como republicano. Por lo tanto, fue casi perseguido. uh-huh. De hecho, la junta directiva, Santiago Bernabéu, que era miembro de la junta directiva, y los demás directivos que estaban vivos y que estaban presentes, se dedicaron a ir casa por casa a los socios, a buscarles y a hablar con ellos para pedirles ayuda para reconstruir el equipo, porque se iba a jugar el campeonato de liga la temporada 39 y 40 y es que no había ni jugadores prácticamente, no había jugadores, no había estadio, no había nada. De hecho, los primeros partidos se tienen que jugar en el campo de Vallecas, porque no había, este de Chamartín estaba totalmente arrasado. Y, y fue una época muy convulsa porque esos primeros años el, el equipo favorito del régimen era el Atlético de Aviación, no lo olvidemos nunca. El único equipo en España que ha sido del régimen, del Estado, ha sido el Atlético de Madrid, o sea, el Atlético de Aviación, que estaba gobernado por coroneles del bando, vamos, del gobierno de España de aquella época. Y también empezó a favorecerse al Barcelona. Y bueno, el caso es que el Madrid estaba ahí, tuvo que luchar arduamente para sobrevivir y para poder presentar una plantilla al campeonato de liga. Cosa que se consiguió, no se consiguieron grandes éxitos, el equipo estaba desmado, pero la temporada 39-40 se consigue llegar a la final de Copa que se pierde estrepitosamente. Pero es un hito, ¿no? Es un hito y que se pudiera, Es un el hito logro fue, importante. el Sí, logro fue que se pudiera llegar, sí. se pudiera llegar a jugar y que encima se clasificaran para la final de Copa fue algo muy importante de los jugadores, algunos que sobrevivieron, tanto físicamente Uh-huh. como políticamente, a la guerra, al periodo de la guerra, a la temporada 35-36, que fue la última efectiva, y otros que fueron fichados in extremis para poder, para poder presentarse a la competición, ¿no? Para poder formar equipo. Sí. Eso es, eso es. Bueno, pues pasan los primeros años de la década de los 40 con más pena que gloria, pero con el buen hacer de haber vuelto a crear equipo Ujú. sobre la destrucción que supuso la guerra. Porque Eso es. además, si la política ha tenido algo con el Madrid es para machacarle y para utilizarle posteriormente, pero nunca el Madrid ha sacado nada positivo de la política. Nada, al revés, al revés. Por La eso te política, digo. lo único que ha hecho el Madrid ha sido, como tú has dicho, machacarle, Mm. como fue en los primeros 15 años del régimen, de 15, 16 años del régimen, y
Ya hablaremos de eso también. Sí, sí. Y llega el año 43. Y luego para servirse del Madrid, cuando Sí. empieza a tener éxitos europeos. Cuando empezamos a tener éxito en la década de los 50, no es el Madrid quien utiliza el Estado, sino el Estado quien utiliza el Real Madrid, es evidente. Correcto. Porque además, así es. Claro, repasar la historia de España y el régimen autárquico que sale después de la Guerra Civil, que se enroca en sí mismo porque a nivel europeo ni siquiera el Plan Marshall nos llega ni nada de esto. Bueno, no vamos a hablar de historia, pero que te quiero decir que es el Madrid el que abre una rendija en las relaciones exteriores de España, del régimen dictatorial de entonces. Así es, y esto lo vamos a ver en el cuarto capítulo. Exactamente. Bien, y entonces llega el año 43, que es un año importantísimo en la historia del Real Madrid. Es un año clave, pasan varias cosas. Primero pasa que el Madrid juega la Liga y juega la Copa. Y en la semifinal de Copa se enfrenta con el Barcelona. Ahí ocurre un hito importante. Hay que ponerse en el contexto. Ahora es algo que nuestros seguidores más jóvenes no lo van a entender. Pero una de las reglas de oro del fútbol, del deporte en general, era el fair play. El fair play de las aficiones con los equipos rivales. Uh-huh. Dentro del campo se daban patadas, como en todos los deportes, lógicamente, y en aquella época las patadas eran estratosféricas. Sí. Si se arbitrara con los criterios actuales, en el minuto 15 de la primera parte habría 7 contra 8. O sea, sí, es verdad. Es verdad. El caso es que estaban, de hecho, si nos fijamos en los marcadores incluso de los estadios, tenían la cortesía de poner primero el equipo visitante. Uh-huh. Se era hospitalario y cortés con el equipo visitante. Dentro del partido, si tenían que pitarse, se pitaba, si tenían que aplaudir, se aplaudía. No tiene nada que ver, pero el comportamiento siempre era correcto. ¿Qué pasó? Que el partido de ida de aquella eliminatoria Barcelona-Real Madrid se jugó en Les Corts, en Barcelona. Uh-huh. Y aquello fue una especie de reivindicación ya del club, del Barcelona y de su afición, ya no como club de fútbol, sino como catalanismo, en contra del Real Madrid como equipo de la capital. Entonces, el Barcelona gana 3-0, pero es un escándalo tremendo cómo se recibe al Madrid y cómo se trata al Madrid dentro del estadio durante el partido. Algo que suscitó críticas y suscitó polémicas en los medios de comunicación. Hasta tal punto que desde varios medios de comunicación de Madrid se enardeció a la gente a que fuera al estadio a la vuelta a devolverle la pelota. ¿Y cómo se hizo? Pues un periódico, no recuerdo cuál, no tuvo la mejor idea que repartir silbatos a todos los asistentes al campo. Se puede decir que aquel partido fue el primer partido en el que hubo miedo escénico en el campo del Real Madrid. Porque imaginaros, la capacidad del estadio de Chamartín era unas 15, 18.000 personas, no mucho más, 20.000, no mucho más. Pues toda esa gente, pitando durante todo el partido, ensordeció a los jugadores del Barcelona, les abrumó de tal forma que al descanso nos fuimos con 8-0. Y al final del partido fuimos con 11-1. Fijaos en la foto que acaba de poner Diego, cómo efectivamente el marcador refleja primero el equipo rival 11, y después sí, el de casa. Y al final el equipo gana por la abrumadora goleada de 11-1, que es además la mayor goleada del Real Madrid en un partido oficial en toda su historia. Sí. Aquello produjo un terremoto político deportivo de tal magnitud que las autoridades, que eran las que entonces ponían y quitaban dirigentes en todos los ámbitos del estadio y del deporte también, cesó al presidente del Barcelona e hizo dimitir al presidente del Real Madrid. ¿Qué pasó con eso? Que hubo que nombrar nuevos directivos. Y en el Real Madrid se nombra una nueva directiva que la preside un tal Santiago Bernabéu de Yeste. O sea que y ahí, como diría el amigo Piqué, contigo empezó todo. Sí. Gracias al Barcelona comenzó todo.
Sí. Gracias, Gracias al Barcelona. Barcelona, a la goleada del Barcelona y a lo que ocurrió en Les Corts, Sí, que tiene algo que ver con Samitier, ¿es posible? Samitier fue anterior. Samitier Anterior. jugó antes de la guerra en el Madrid. Ah, Samitier se va del Barcelona porque no estaba de acuerdo con la política de la directiva y porque no llegó a un acuerdo con ellos y entonces digo, pues sí, pues ficho por el Madrid. Y estuvo en el Madrid hasta el final, hasta el principio de la guerra bien, civil. entonces este 1-0 provoca que otra vez la política nos obligue a cambiar pues, esto de junta directiva, de los Sí, cambia la directores, junta de directiva los por completo, sí. y con la buena suerte de que se elige a don Santiago Bernabéu, que claro, es Sí, que desde que, este punto empezamos una nueva historia del Real Madrid, que además realmente. es muy gracioso porque don Santiago le dice a su mujer, a doña María, le Mm. dice, María, me han nombrado presidente, pero ya aquí voy a durar muy poco. 35 años. Y no solamente se convertirá en el mejor presidente de la historia del Real Madrid, sino probablemente en el presidente de club de fútbol más importante de la historia mundial. O sea, quiero decir, Un visionario, es una persona con tremendo una lo que visión de ocurre. futuro espectacular, con una honradez extrema. Fíjate si Increíble. tenía honradez Bernabéu, que cuando recogía el periódico de las oficinas del club por las noches para irse a casa, dejaba la peseta o las 2 pesetas que costaba en la caja. O sea, Sí, él era compraba el increíble. periódico en el club, no se lo llevaba. No se llevó ni un lápiz del Madrid. No, No es cobró nunca un increíble. duro del Madrid. Es un hombre íntegro donde los haya. Y eso El Madrid tuvo que disponer de una pensión para su mujer porque no le dejó nada. le Les- dejó un... Eso no es cierto. la casa de... Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿No? No, no ¿No es hubo una cierto. pensión para Doña María? Eso a mí no me consta, porque don Santiago Bernabéu lo que sí está documentado es que cuando fallece en 1978 le deja el piso que tenían aquí en Madrid, cerca del estadio, la casa de Santa Pola y 1 millón de pesetas en la cuenta corriente. Un En millón el de año pesos. 78, para deciros, con 1 millón de pesetas te podías comprar un piso. Perfectamente. Entonces, hombre, no creo que tirara cohetes, porque la verdad es que nunca han tirado cohetes de esa familia. Don Santiago fue un hombre muy austero. Aparte, don Santiago también tenía algunas propiedades heredadas en Albacete, de donde son, en Almansa. No sé si esas propiedades seguían rentando o algo, pero claro, al no tener hijos, doña María era la única heredera. Ya. Lo de la pensión no me consta, a mí no me consta, no sé si será cierto o no, pero a mí Yo personalmente no en me algún consta. momento lo he oído y no puedo acudir a la fuente, con lo que no lo menciono más. Esta fotografía es deliciosa, que es de la primera Sí, junta directiva con don Santiago en el centro, que es teatral, es muy bonita fotografía. eso es. Y desde aquí empieza la nueva historia del Real Madrid Sí, porque don Santiago quiere hacer algo. ¿Qué a quiere ver, hacer don Santiago? don Santiago quiere hacer un equipo ganador, un equipo que gane. Quiere volver a competir entre los mejores de España en principio, Y porque se da era cuenta donde... que el dinero viene de la gente que viene a ver al Madrid y Claro, que... el único ingreso que tenían los clubes de fútbol era la taquilla. El único ingreso. Entonces, lo que don Santiago dice, si queremos fichar a los mejores jugadores, tenemos que tener mayores ingresos. Para tener mayores ingresos, tenemos que hacer un campo grande. Y pensó a lo grande, en el campo más grande de Europa. ¿Y qué hizo con eso? El Madrid adquirió unos terrenos aledaños al campo de Chamartín, se ve en la fotografía perfectamente. El campo de Chamartín es el pequeñito y el Bernabéu, lo que iba a ser el Bernabéu, es el grande, ¿no? Se adquiere esa parcela. Los dueños de la parcela, esto hay que decirlo, los dueños de la parcela le ofrecen en la zona de Concha Espina a don Santiago otra parcela a un precio muy reducido y él la rechaza. O sea, perfectamente podía haberse hecho multimillonario con esa operación don Santiago al cabo de los años, y él rechazó esa operación. Él decía que no se iba a aprovechar en ningún caso del Madrid y no compró esos terrenos. A título personal. Título personal, sí. Claro. Se lo hacían a título personal. Y claro, el campo había que construirlo. En una ¿Y cómo se, época de y cómo posguerra. se En una época de posguerra, donde estamos en lo que nuestros mayores le llamaban el año del hambre, con cartillas de racionamiento de alimentos y de artículos de primera necesidad, con una cuota de desempleo gravísima, sin recursos,
Sin materiales de sin construcción. materiales de construcción. Y los Porque no materiales había que había comercio eran carísimos. internacional. Recién salida a Europa de la Segunda Guerra Mundial. No, en ella. 43-44, o sea, Sí, a sí, punto de acabar. en ella, efectivamente. Cuando se inicia todo esto, Y un loco, están porque en guerra. entonces habría que calificarle probablemente como un loco, dice, quiero construir el estadio de fútbol más grande de Europa. Sí, y lo En un hace. país como la España ¿Y de cómo lo entonces. hace? Pues muy sencillo. Habla con el Banco Mercantil e Industrial, que tenía la sede en la Gran Vía de Madrid entonces, y le propone la emisión de unos bonos. ¿Mm? Unos bonos avalados por el banco, y avalados, o sea, que el Madrid emitía una deuda a sus socios y simpatizantes, la gente compraba unos bonos que les iba a dar durante un tiempo un rendimiento económico en forma de intereses, y el banco respaldaba la operación. Y el banco aprobó esa operación. Y el Madrid se emite los bonos. Y hay una anécdota que dice Bernabéu, un documental magnífico que se puede ver todavía en plataformas, En Prime que él Video. el día de la primera emisión de los bonos, Cuando se ponen a la venta, efectivamente, él va muy temprano madruga, al sí. banco a ver qué pasa. Y cuando todavía no habían abierto las puertas del banco, ve que había colas y colas de gente. Y entonces dijo, tenemos campo. ¿Mm? O sea, el Real Madrid, sus socios, su afición, es la que construye el estadio. Para que luego me vengan otros a contarme que quién es el equipo del pueblo. Sí. Estamos hablando que el pueblo de Madrid, construye de su dinero el estadio del Real Madrid, mientras el otro equipo del pueblo que dice ser era el equipo del régimen de Franco, avalado por el Estado, que además hizo que el estadio metropolitano, de tan orgullosos que están de él, que estaban alquilados en él, se convirtiera en propietario. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar a desmontar ciertos relatos que lo único que intentan es desprestigiar la imagen del mejor club de la historia. Sí. Pues se construye el estadio y se construye el campo, y cuando se construye el campo, tachan a Bernabéu, porque siempre la prensa ha tachado al Real Madrid, le han denostado por todo el mundo y por todos los sitios, y por todas las veces, lo han hecho siempre, lo han denostado siempre. Tachan a Bernabéu de loco, porque ahora el Bernabéu, el que conozca Madrid, sabe que está en el centro neurálgico de la ciudad, en el centro financiero, en el centro Hoy en día. económico, en el centro... Claro, hoy. Pero Porque entonces era un páramo. Era un páramo. Nada. Lo estamos No era viendo. nada. Si veis las fotos que está enseñando Diego... Sí, quiero mencionarlo. No era nada. Espera, quiero mencionarlo porque son de la web nuevoestadiobernabeu.com, que está haciendo un seguimiento de las obras del nuevo Estadio Bernabéu actual, pero que tiene una página deliciosa con unas fotografías impresionantes, muy bonitas, de la época de la construcción del nuevo Chamartín. Porque hay que llamarlo nuevo Chamartín, que es como se llamó. Aquí podemos ver el círculo, perdón, el rectángulo del antiguo Chamartín, del campo de Chamartín, y del nuevo, que efectivamente queda en Chaflán. Esta foto aérea de aquellos años ya costaría... Hay que cogerlo con un avión. Esto no es Google Maps, esto es increíble. Este es... la finca que compra. Este es el antiguo, y fijaos, no estaba hecha ni la castellana. Ni la castellana, nada. No estaba urbanizado nada. Era la carretera de Francia. Claro. Pero es que no había nada allí, no había nada. Y estas son fotografías de la constructora, de Huarte, que es quien construye el Santiago Bernabéu, que también son fotografías deliciosas de cómo había, claro, tuvieron que excavar y remover toneladas y toneladas de tierra, porque el nivel al que está el campo del Bernabéu no es al nivel de la calle, es mucho más abajo para poder economizar en la construcción de las gradas. Entonces, para que la gente se haga una idea, el estadio está... El ras de la calle es lo que da al final de la grada baja del estadio, ¿vale? A la parte superior de la grada baja. Todo lo que es la grada baja está horadado en el suelo de Madrid. Y bueno, hay que decir muchas cosas. Lo primero hay que decir que Bernabéu fue un visionario, porque se imaginó que Madrid se iba a ensanchar, y ensanchó. Pero es que cuando, hablaremos de hecho después, en otros capítulos,
cuando necesita hacer una ciudad deportiva se va como 4 o 5 kilómetros más al norte, en otro páramo, y compra terrenos baratos para construirla. Y en eso hay que darle un plus premio y una por su felicitación visionario, a completamente don Florentino visionario. Pérez, que ha hecho lo mismo. Mm. Cuando se hace la operación de venta de los terrenos de la ciudad deportiva, se hace la ciudad de Valdebebas en otro páramo, al lado de la T4 de Barajas, donde ahora está creciendo y se va a hacer de todo, pero entonces no era nada. En el año 2000, 2002, 2003, que es cuando, o 2000, sí, 2004, si no recuerdo mal, cuando se compran los terrenos, cuando empieza a hacerse la ciudad deportiva de Valdebebas, no era nada aquello, nada. Y ahora empieza así a construirse y ahora se van a hacer urbanización, etcétera, etcétera. Y por ahí va a ensanchar Madrid, pero ahora no es nada, no era nada, ¿de acuerdo? Estamos hablando de las afueras, siempre de las afueras. Y estas fotografías son deliciosas de la construcción de estas gradas que hemos visto. Esta es la grada de preferencia que se llamaba. La grada de preferencia, efectivamente. Lateral de la Castellana. Sí, que es porque, claro, la presidencia durante muchos años, hasta recientemente, hasta hace muy poquito, estaba en el lado de la Castellana. Se llamaba de preferencia. El palco estaba ahí. En la lateral de la Castellana. Después, para cumplir la extraña normativa de la UEFA, nos obligó a que la presidencia estuviera en el mismo lado que salen los jugadores, por lo que tuvo que cambiarse. Sí. Y ya se llamó lateral oeste y lateral este, pero yo conocí el Bernabéu con la nomenclatura de fondo norte, fondo sur, preferencia y lateral. Que era, eso es. Que era y estas, ya digo, estas fotografías de la constructora, es que este techo sigue estando. O sea, esta construcción sigue siendo la que conocemos. Aquí hay estos vomitorios, estas escaleras son las que podemos seguir disfrutando en el Estadio Santiago Bernabéu. O sea, es que esto es una prueba de carga. Fíjate, se puso un montón de gente para conocer la fuerza de aquello. Estas que por cierto, dentro de escasos 15 días el estadio cumple 75 años. Sí. Es una pena que no se haya podido, porque la idea original era tenerlo construido para esta fecha, para el 75 aniversario, tenerlo, pero bueno. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa. ¿Quién va a jugar el 14 de diciembre del año 2022 cuando todavía no se juega la final del Mundial? No tiene ni al equipo. Imagínate una final Brasil-Francia. Medio equipo está allí. Claro. Efectivamente. Bueno, y esto es lo que da la construcción del Bernabéu, que es que perdón, me he equivocado. No me he equivocado. El 75 aniversario es el 22. Sí. Me estaba confundiendo con otra cosa. 47, 7 y 5, 12, sí, 22. Sí. Se pretende inaugurar para el 76 aniversario. Yo había oído que se quería hacer algo el 14 de diciembre del año que viene. Eso no lo sé. Lo que sí tengo entendido es que probablemente para primeros de la temporada que viene ya está prácticamente terminado, salvo temas de aparcamientos y tal, que tardarán un poco a final de 2023, pero que la inauguración sea antes. Pero la inauguración yo creo que va a ser al principio de la temporada, sí. Bueno, lo iremos viendo en cualquier caso, pero lo que está claro es que esto supone un punto y aparte en la historia del Real Madrid, que vino de la mano de don Santiago Bernabéu, que pensó que efectivamente para ser un gran club hacía falta dinero y ese dinero tenía que venir de tener un estadio grande, y de los 10 millones que se emitió en bonos se suscribieron 18. Fue tremendo. Y gracias a eso, esta foto no es de 1947 porque ya el estadio está terminado, pero bueno, dejando el estadio, hay que mencionar que, por ejemplo, en 1946 llega Luis Smolovny y que en 1946, que ocurre dentro de nuestro palmarés, es un año importante. Pues que ganamos la Copa de España. Claro. Le ganamos la Copa al Valencia en una final jugada en el estadio de Montjuïc de Barcelona por el resultado de 3-1. Con goles de Pruden, que luego fue el médico del Real Madrid, el doctor Pruden, 2 goles de Pruden y de don Sabino Barinaga, con asistencias de Alsúa y de Ipiña. Eso es lo que pasó en el año 46. Este es un vídeo que ha publicado de la web del Real Madrid de aquella final,
Muy bonito, bonito, la verdad es que está muy bien. El estadio de Montjuïc, que como todo el mundo sabe o debería saber, se convirtió unos años más tarde en el Estadio Olímpico de Montjuïc para los Juegos de 1992. Aquí, es un estadio que se construyó en 1929 en conmemoración de la Feria Internacional la Feria de Muestras Internacional de Barcelona de ese año. Real Madrid 3, Valencia 1. Ahí está. Y después llegamos en tren a Madrid, que es donde se celebró. Y después en el año 47 repetimos. Se vuelve a ganar la Copa. Una final que se juega contra el Español en el estadio de Riazor, en La Coruña. Que ganamos por 2-0 en la prórroga, con goles en el 106 y en el 109. Goles de Vidal y de Pruden, con asistencias de Alsúa, que era un extremo izquierdo extraordinario, y de Huete. Pues efectivamente, se ha celebrado el 75 aniversario de esta efeméride. Y este es otro vídeo que también publicó por esa misma razón. Fíjate cómo era el estadio Riazor entonces. Riazor, qué curioso, qué bonito. Tenía gradas laterales, pero no en el fondo, que yo creo que se veía el mar. Lo que pasa es que con esto del blanco y negro es bueno, muy curioso. Entonces, en el año 47 nos proclamamos campeones de la Copa de España. Y el 14 de diciembre inauguramos el estadio, de ese mismo año ya han finalizado las obras y inauguramos el estadio más impresionante de la época del mundo. Eso es. Donde caben más de 80.000 personas entonces. Y en un partido contra los belenenses. Sí, señor. Esto es de Teledeporte, de un estudio estadio que hicieron un pequeño documental sobre la inauguración del Bernabéu. Yo hay imágenes que creo que no son de ese mismo día, porque estas torres son posteriores. Esas son posteriores. Sí, con lo que estas imágenes y estas porterías redondas que las hemos tenido, que eran deliciosas. Hasta el año 80. Yo cuando entré en el estadio a ver el Inglaterra-Alemania del Mundial del 82, me entró una pena terrible. Me habían quitado mis porterías redondas. Redondas, sí. Yo pensé, será para el Mundial y luego me las volverán a colocar. No. No. Desaparecieron para siempre. Sí, es una pena, pero tenía su encanto aquel. Estas sí son imágenes del partido contra los belenenses, de esa inauguración de ese gran estadio que supuso, pues gracias a don Santiago Bernabéu, pues crear esa corriente de ingresos que después nos permitirían crear el gran equipo de la década de los 50. Barinaga marcó el primer gol. No me canso. Gracias a don Santiago Bernabéu, que tuvo la idea y el arrojo y la valentía de crearlo o de idearlo, gracias al banco que creyó en ello, pero sobre todo gracias al pueblo de Madrid. Al pueblo. Gracias al pueblo. El Real Madrid, repito, es el único y verdadero equipo del pueblo, el equipo de todos. Que no solo lo financió, sino que después lo llenó día tras día, aportando teniendo que hacer un esfuerzo importante para llegar. Sí. Porque te tuvo que habilitar una línea de tranvía. La línea de no se la habilitó, era la línea de tranvía que iba de Madrid al pueblo de Chamartín de la Rosa, que es donde estaba ubicado el estadio. Claro. Entonces, la gente tenía que ir allí. Era una excursión. Para hacerse una idea, el Madrid, más o menos normal, terminaba sobre 4 caminos, sobre el eje de lo que es ahora la calle Raimundo Fernández Villaverde. Ahí es cuando se terminaba Madrid, más o menos. Y empezaban los arrabales. Pues el estadio está unos 2 kilómetros detrás de esa. Sí. De ese kilómetro eje. Y pico, sí. Por lo tanto, estamos hablando de que estamos en los arrabales, no, en medio del campo. En medio del campo. Sí, para que después ahora nos vayan criticando por construir un estadio en el centro. Oiga, efectivamente. El centro ha venido al estadio Bernabéu, ¿no? Que además, que quede claro, otra cosita. El estadio está ahora mismo donde está porque el régimen de Franco no quiso que construyéramos uno en Fuencarral, varios kilómetros más al norte. Porque el régimen de Franco, con el alcalde, que era entonces Carlos Arias Navarro, que luego fue el presidente del gobierno de Franco, que anunció la muerte del mismo aquel día de noviembre del 75, cuando era alcalde de Madrid, no permitió la permuta de terrenos
ni la recalificación de los terrenos actuales del estadio para que el Madrid pudiera construir un estadio nuevo y moderno en el pueblo de Fuencarral. Y yo a eso se lo voy a agradecer. Sí, porque, Gracias, sí, señor Ayar Navarro. sí. Para que luego sigan diciendo que el Madrid era el equipo del régimen. Ya, Cuando es que... hasta en los últimos momentos del régimen, el régimen le hizo la puñeta al Madrid. Vamos a ver, por favor. Sí, no, sí, en eso no tenemos que tener la conciencia muy limpia, tan blanca como nuestro uniforme oficial, efectivamente. Efectivamente. Y pasamos a un año complicado, porque Sí, la primera temporada en el Bernabéu se nos pone muy cuesta arriba. Tan ¿Qué ocurre? cuesta arriba que estuvimos a punto de bajar a segunda división. Toma ya. Es una paradoja porque se consigue ganar la Copa Eva Duarte. La Copa Eva Duarte es, para que nos entendamos, la precursora de la Supercopa de España actual. Se jugaba entre el campeón de Liga y el campeón de Copa. En aquella ocasión la Liga la ganó el Valencia y la Copa del 47 la gana el Real Madrid. Se juega el partido en Barcelona y ganamos 3-1. Pero la Liga fue espantosa. Nos salvamos de milagro en la última jornada. En la última jornada, en una De victoria. hecho, la prensa, como siempre, favoreciendo al Madrid, decían que teníamos un estadio de primera para un equipo de segunda. Sí. O sea, la prensa madridista, sí. La de Madrid, la de Madrid, de toda la vida, la que se la supone central que... lechera, que le están llamando continuamente desde Barcelona y desde el Atlético de Madrid, que es que son tontos los pobres, le llaman la central lechera. Pues la central lechera de la época decía esto, que el Madrid tenía un estadio de primera para un equipo de segunda. Luego, cuando empezamos a ganar Copas de Europa, que ya lo diremos en su momento, también decían que teníamos una defensa de alpargata. Si es que siempre ha sido igual. Si es que siempre ha sido igual. Ahora nos extrañamos teníamos cuando nuestros enemigos en casa. El otro día me indigné, el otro día me indigné en un partido del Mundial de Brasil, como los comentaristas de Gol Mundial, que es Mediapro, o sea que es Roures, avalista y palanquista del Fútbol Club Barcelona. Toda acción de Vinicius estaba mal. Todo lo fallaba Vinicius. No hacía nada bien Vinicius. Vinicius siempre tiene una pega. Siempre. Fue un intento de machacar al muchacho continuamente con el partidazo que hizo, por cierto. Es tremendo. O sea, es espectacular. Después ya lo comentaremos, porque ahora estamos con la historia del Real Madrid. 1948. Nos hablamos en la última jornada y bueno, ya prácticamente cambiamos de época, no ganamos nada más, nada llamativo. No se gana ya nada más. Sí. Ya no se gana nada más. Pero de alguna manera lo que venimos haciendo es haciendo caja. Miguel Muñoz llega al Bernabéu. Llega Miguel Muñoz en el 48. El fichaje de Molovny fue otro hito en la historia de Don Santiago, ¿no? Sí. Molovny era un interior canario que jugaba en Las Palmas, ya con una fama contrastada, y Bernabéu se entera en un viaje que estaba haciendo un viaje y en una parada del tren se entera por la prensa de que el Barcelona había mandado a un emisario en barco a fichar a Molovny. Claro, el contexto, siempre hablamos del contexto. En aquella época el avión era una cosa como muy de poca gente muy lujosa, y muy peligrosa. Sí. En coche a Las Palmas es complicado de ir. El submarino no estaba para esas cosas todavía. Entonces la gente todavía existen líneas regulares de barco entre la península y Canarias, sí. pero la gente se movía en barco para llegar a las islas. Entonces mandó un emisario en barco. Entonces Bernabéu se entera de eso, baja del tren, coge el teléfono público, llama al club y le dice a Samitier, que era entonces el secretario técnico del club, le dice: Pepe, cógete un maletín con 100.000 pesetas y el primer avión a Las Palmas y fichas a Molovny. El otro decía: ¿pero qué dice Santiago? Hazlo ahora mismo. Eso sí, don Santiago tenía cierto carácter y era el que mandaba. Sí. Pues ni corto ni perezoso, don Pepe Samitier se va a Las Palmas, ficha a Molovny, y cuando llega el emisario del Barcelona en el barco, ya estaba fichado a Molovny para el Real Madrid. Es una de las tantas que les hemos hecho. Si es que nos tienen que odiar, es que es natural. Es natural, les hemos hecho tantas. Sí, porque después, para el siguiente capítulo, hablaremos de otra bastante más gorda. Sí, pero claro. esa fue. A ver, es que. Habrá que contarla bien, ¿eh?
Hay que contar la verdad. Sí. Hay que contarla bien y hay que contar la verdad. Sí. Hay que contar la verdad. Pero Bueno, eso lo veremos en el el próximo caso es que capítulo. Molovny marca un Los hito años desde en el el Madrid. 48 que se gana la Copa Europa hasta el fichaje de don Alfredo Di Stéfano, que es de lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo, ya vamos a decirlo. Sí. Por cierto, suscribiros al canal, dejar comentarios, comentar y querernos mucho porque aquí vais a aprender. Son años de transición, son años de construcción del equipo. Llega Miguel Muñoz, llega Molovny, llega Joseito, llegan gente que luego llega Atienza, llega Lesmes, llegan gente que luego llega Juanito Alonso, el portero, llega gente que luego va a ser muy importante en los siguientes y gloriosos años del Real Madrid. Pero nos vamos a quedar aquí. Sí. Vamos a quedarnos aquí para el próximo capítulo del banquillo, que va a ser muy, 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 muy interesante. Sí, porque en esa época ya hablaremos de la llegada de don Alfredo, de la creación de la Copa de Europa como competición y que nos la quedamos, nada más crearla, pues los primeros 5 añitos va a ocurrir unas cosas que desvelaremos, que iremos, está en la mente de todos, pero bueno, que comentaremos en el próximo episodio. Pues muchísimas gracias, Javi. Nada, gracias a ti, Diego, como siempre. ¿Qué tienes que... Venga, esa despedida? Como siempre, ya sabéis, suscribiros al canal, dejar comentarios y sobre todo, tened en cuenta una cosa, amigos y amigas. Ser del Real Madrid es lo mejor que nadie puede ser en esta vida. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Hasta luego, Javi! Adiós, Diego.